Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 5 del tema de enlace químico, en el cual, igual que en el ejercicio 4, debemos determinar la estructura de Lewis de algunas moléculas. No obstante, estas son un poquito más complejas que las del ejercicio 4, por lo que os recomiendo que si todavía no lo habéis visto, veáis dicho ejercicio antes de continuar con este. Bueno, ¿por qué son más complejas estas estructuras de aquí? Pues en general, porque en la mayoría de ellas podemos plantear diferentes formas resonantes. Otra cosa es que sean más o menos estables, pero bueno, podemos plantear diferentes formas. ¿Qué significa que tengamos distintas formas resonantes o que la molécula presente resonancia o mesomería? Pues significa que se pueden plantear distintas estructuras de Lewis para la molécula y que las propiedades de la molécula real suelen ser intermedias entre las distintas formas resonantes, no se corresponden ni con una ni con otra. Esto se ve muy claramente en el caso del ozono, de la molécula de O3. ¿Cómo vamos a hacer la estructura de Lewis para el ozono? Bueno, como el ozono es un átomo del segundo período que va a cumplir escrupulosamente la regla del octeto, vamos a seguir las normas vistas en el ejercicio 4, es decir, lo que hacemos es determinar los electrones de valencia. Cada oxígeno tiene 6 electrones. Como tenemos 3 oxígenos, tendremos 18 electrones de valencia en esta molécula, pero cada uno de ellos necesitaría 8 para tener su última capa completa. Por tanto, si multiplicamos el número de átomos por los átomos que cada uno el número de átomos por los electrones que cada uno necesitaría, 8, tendremos 24 electrones. Así, de los 24 electrones que necesitaría, solo tenemos 18. Si restamos ambos, vamos a ver los electrones que estarán en forma enlazante. Tendremos 6 electrones enlazantes que corresponden a 3 pares de enlace. Bien, de los 18 electrones de valencia que tenemos, 6 son enlazantes, lo que significa que el resto, es decir, restar 18 menos 6, tienen que ser no enlazantes. Como tenemos 12 electrones no enlazantes, corresponde a 6 pares no enlazantes. Así, ahora podemos dibujar la molécula de ozono de la siguiente forma. 3 átomos de oxígeno y vamos a unirlos por 3 enlaces. ¿Cómo lo vamos a poder incorporar? Pues tienen que ser 2 aquí y 1 aquí. De estos 3 pares enlazantes se distribuirán de esta forma y los 6 no enlazantes tendrán que ponerse completando los 8 electrones para cada átomo de oxígeno. Es decir, de esta forma. Ahora bien, podríamos decir, bueno, hemos planteado un enlace doble entre 2 oxígenos y un enlace simple entre otros 2, pero ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué yo no podría haber puesto el enlace doble en este y aquí el simple? Pues en efecto podemos plantear otra estructura de Lewis equivalente, que es una forma resonante de la molécula de ozono, otra forma resonante más, que sería con el enlace simple aquí y con el doble a la derecha. Bien, experimentalmente se comprueba que la molécula de ozono no se corresponde o sus propiedades no se corresponden ni con esta estructura ni con esta, sino que tienen unas propiedades de una molécula en la que estos dos enlaces son equivalentes. Lo que pasa es que nosotros no podemos representar de otra forma la estructura de Lewis que no sea de estas formas resonantes de aquí. Esto sería en cuanto al caso del ozono. Vamos a ver qué pasa con el CO2. En el CO2 veremos que podemos plantear formas resonantes, pero que no todas ellas van a tener la misma importancia, el mismo peso en la estructura final de la molécula. Bien, nuevamente tenemos un átomo del segundo periodo como átomo central, cumplirá la regla del octeto. Vamos a calcular los electrones de valencia, que serán 4 para el carbono, y para cada oxígeno 6 electrones, como tenemos 2, serán 12 electrones. En total, 16 electrones de valencia. Pero como tenemos 3 átomos y cada átomo requeriría 8 electrones, necesitaríamos 24 electrones, que no tenemos. Por este motivo, tiene que haber átomos que estén enlazados. Si hacemos 24 menos 16, que nos da 8 electrones, tendremos los pares enlazantes. 8 electrones enlazantes corresponden a 4 pares. Y de los 16 electrones de valencia que tenemos,
8 son enlazantes, el resto serán no enlazantes, nuevamente 8. Por tanto, tendremos 4 pares no enlazantes. Bien, esta estructura podría representarse, por tanto, de esta forma, el carbono en el centro, y aquí tendríamos 4 pares de enlace, pues doble, doble. 4 pares de no enlace, pues sobre los oxígenos para completar 8 en cada uno. Y esto en realidad sería correcto, pero no es la única estructura que podemos calcular, sino que podemos plantear otras. Ahora veremos cómo, pero primero, una vez que tenemos esta estructura, vamos a determinar algo que llamamos carga formal sobre los átomos. ¿Qué es la carga formal? ¿Cómo se determina? Bueno, imaginemos que estos enlaces o estos pares de enlace de aquí los ponemos en lugar de como rayas o guiones, como puntos. Cada guión representa 2 electrones. Solo los enlazantes, no hace falta los otros. Bien, y ahora dividimos estos enlaces por la mitad. Dividimos por la mitad y contamos cuántos electrones se ha quedado cada átomo. Veamos. Este átomo de oxígeno se ha quedado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. El carbono se ha quedado con 1, 2, 3 y 4 electrones. Y este oxígeno se ha quedado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Como estos electrones coinciden con los electrones de valencia de cada átomo, 4 para el carbono y 6 para cada oxígeno, las cargas formales de estos átomos en esta estructura son 0. 0, 0 y 0, porque coincide la repartición de estos electrones en los enlaces covalentes con el número de electrones de valencia. Pero podemos plantear otra estructura para el CO2, podríamos decir, bueno, ¿y por qué si tengo 4 pares de enlace no puedo poner 3 aquí y aquí solo 1? Y luego a este oxígeno le pongo 3, a este 1, y decir, bien, ¿y si tengo esta estructura? ¿Por qué no puedo plantear la forma resonante siguiente? Aquí con enlace simple y aquí con enlace triple. Esto se podría plantear, pero ¿qué sucede? Que si ahora hacemos las cargas formales de estos átomos, lo que veremos es que este oxígeno, si repartimos, recordemos, cada guión representa 2 electrones y le damos un electrón a cada uno de los átomos que forman los enlaces. Así, este oxígeno tendrá 1, 2, 3, 4 y 5. El carbono tendrá 1, 2, 3, 4. Y este oxígeno tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como vemos, en el caso del carbono, los electrones que le asignamos de esta forma coinciden con los electrones de valencia, por lo que en esta estructura la carga formal del carbono también es 0. ¿Pero qué pasa con los oxígenos? Pues que este tiene un electrón en defecto con respecto a los electrones de valencia, debería tener 6 y le hemos asignado 5, lo cual quiere decir que tiene 1 de menos y por tanto una carga positiva, carga formal positiva. Y este de aquí tiene un electrón en exceso, tiene 7 asignados, cuando de valencia tiene 6, por lo que tendrá carga formal negativa. De forma alterna, este que tiene aquí el triple enlace tendrá la carga formal positiva, como vemos, el del enlace simple tendrá la carga formal negativa. Bien, ¿es incorrecta esta estructura de Lewis de aquí para el CO2? No, no es que sea incorrecta, lo que pasa es que es mucho menos probable que esta otra. ¿Por qué? Pues porque esta estructura de aquí presenta carga formal 0 sobre todos los átomos y esta de aquí presenta cargas formales sobre diferentes átomos. Además, una carga formal positiva sobre un átomo muy electronegativo como es el oxígeno. Por este motivo, esta estructura de Lewis no es incorrecta, sino que no es probable. Y entonces, esta de aquí será la estructura de Lewis prioritaria. Y esta, en realidad, no la plantearemos, pero podríamos plantearla, porque realmente está cumpliendo el número de pares de enlace y de pares libres que tiene que tener según las fórmulas que hemos empleado. Por tanto, formalmente debería ser correcta, lo que pasa que no se da.
A veces debemos elegir entre varias estructuras de Lewis en las que todas presentan cargas formales distintas de cero en algunos átomos, y en ese caso se prefieren aquellas estructuras de Lewis en las que las cargas formales negativas se hallan sobre los átomos más electronegativos y las cargas formales positivas sobre los menos electronegativos, como es lógico. Bien, esto sería en el caso del ozono y del CO2. Vamos a ver los óxidos de nitrógeno, que son bastante peculiares, especialmente estos dos de aquí, que presentan un electrón libre. Ya lo veremos. Vamos primero al caso del N2O, en el cual tendremos oxígeno como como átomo central, y tendremos para el oxígeno 6 electrones de valencia, para el nitrógeno 5 electrones de valencia, por 2, 10 electrones, en total 16. Como tenemos 3 átomos, necesitaríamos 8 para cada uno, 24 electrones, pero no los tenemos, por lo que tiene que haber electrones que sean de enlace. En total 8, 24 menos 16, 4 pares de enlace. De los 16 que tenemos, 8 son de enlace, el resto, otros 8, serán de no enlace, 4 pares no enlazantes. Y ahora pondremos aquí el oxígeno, un nitrógeno y otro nitrógeno. Podemos plantear aquí un doble enlace, aquí otro doble enlace, y aquí un par libre, otro par libre, un par libre, otro par libre. Como vemos, aquí tendremos 4 pares de no enlace sobre los nitrógenos y 4 pares enlazantes conectando el oxígeno con los 2 nitrógenos. Bien, esta estructura de Lewis sería válida, cumple las reglas que hemos planteado, pero no es la única que podemos indicar, porque si vemos además en esta estructura, si hacemos lo de las cargas formales que hemos hecho para el CO2, dividimos aquí, vamos a contar los electrones que tenemos. Para el oxígeno tendríamos 1, 2, 3, 4, le asignamos 4 electrones, pero en realidad de valencia tiene 6, le faltan 2, quiere decir que tiene una carga formal de más 2. Como es esperable, una carga formal de más 2 sobre un átomo de oxígeno es realmente muy inestable, porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo, mientras que los nitrógenos tendrán 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cada enlace le damos un electrón a cada átomo. Nos quedan 6 electrones en los 2 nitrógenos, cuando de valencia cada uno tiene 5. Por lo tanto, cada nitrógeno tiene un electrón en exceso. Quiere decir que la carga formal de cada nitrógeno es menos 1. Efectivamente, como se trata de una molécula neutra, las cargas formales tienen que sumar 0. Bueno, vemos por tanto que esta estructura de Lewis no es incorrecta, pero es muy poco probable por esta carga de más 2 sobre el oxígeno. Así que podemos plantear otras estructuras de Lewis. Por ejemplo, podemos poner un enlace triple. Y aquí podemos poner, podemos plantearlo de la siguiente forma. Pondremos, si no ponemos el átomo central, el oxígeno como átomo central, sino un nitrógeno como átomo central, vamos a llegar a una estructura mucho más estable, aunque resulte un poco chocante, ¿de acuerdo? Si lo planteamos de esta forma, como en realidad es así, podemos poner un triple enlace entre los nitrógenos y un enlace simple entre el nitrógeno y el oxígeno, que corresponde a los 4 pares de enlace. Y ahora podemos escribir aquí un par libre, aquí podemos poner 3 pares libres. Bien, esta es una posibilidad de enlace triple, que sería la otra forma resonante. Entonces, ¿por qué esta forma resonante es mucho más probable que esta forma de aquí? Pues porque si ahora contamos las cargas formales, dividimos por aquí y por aquí. Contamos para este nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5. Como coincide con sus electrones de valencia, 5 tendrá carga formal 0. Aquí tendremos 1, 2, 3, 4,
4 electrones de valencia, 4 electrones, y de valencia tendría 5. Tiene 1 en defecto, carga formal más 1. Y para el oxígeno tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De valencia debería tener 6, tiene 1 en exceso, por tanto carga formal menos 1. Esta estructura tiene muchísimo más sentido porque la carga formal negativa queda sobre un átomo electronegativo o sobre el átomo más electronegativo de la molécula y por tanto para este óxido de nitrógeno plantearíamos principalmente esta forma de aquí, que es la más probable. Bien, y por último veremos dos estructuras más de otros dos óxidos de nitrógeno que, como comentaba antes, van a tener una peculiaridad y es que tendrán un electrón libre, un electrón no enlazante. Son el NO2 y el NO. Veamos el caso del NO2, el dióxido de nitrógeno. Vamos a determinar los electrones de valencia. Para el nitrógeno tendremos 5 electrones, para cada oxígeno tendremos 6, como tenemos 2 oxígenos, tenemos 12 electrones. En total nos quedan 17 electrones. Como vemos, es un número impar. Esto hace pensar que tiene que haber un electrón que no está apareado, lógicamente. Bien, ¿cuántos electrones necesitaríamos? Como tenemos 3 átomos, 3 por 8, 24, teóricamente 24. Lo que vamos a ver que el hecho de que el número de electrones de valencia sea impar va a hacer que esto cambie un poquito. Si ahora restamos 24 menos 17, que nos ha de dar los pares, teóricamente los electrones enlazantes, en este caso 7, como es impar, es imposible que tengamos 4 pares enlazantes. Lo que tenemos que tener es 3 pares enlazantes y un electrón libre. Un electrón suelto. Mientras que de los 17 electrones de valencia, 7 son enlazantes o un electrón libre, el resto tienen que ser pares no enlazantes. Nos van a dar 10, que son 5 pares no enlazantes. Bien, ¿y cómo ponemos esta estructura? Pues pondremos el nitrógeno como átomo central, un oxígeno en cada lado y ahora tenemos que escribir 3 pares enlazantes, 1, 2 y 3, y ahora 5 pares no enlazantes. Pues vamos a completar primero los oxígenos, este le harán falta 2 y este le harán falta 3. Como vemos aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 5 pares no enlazantes, 2 pares, 3 pares enlazantes y ahora ¿qué nos faltará? Pues nos falta el electrón libre. Debemos plantear que el electrón libre tiene que estar sobre el nitrógeno. Si determinamos las cargas formales de esta estructura, vamos a ver que tenemos para este nitrógeno 1, 2, 3, 4, 1 menos que los electrones de valencia, por lo que esto tendrá carga formal más 1. Este oxígeno tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendrá carga formal 0. Y este de aquí tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 más que electrones de valencia, por lo que tendrá carga formal menos 1. Ahora bien, también podríamos plantear una estructura en la que el nitrógeno se une doblemente a este y de forma simple a este. Es decir, podemos plantear esta otra estructura, el enlace doble aquí y el enlace simple aquí, con carga formal más 1, carga formal menos 1. En muchas ocasiones las cargas formales no se indican. Seguro que habéis visto estructuras de Lewis donde no se pone ninguna carga formal y tampoco es que sea incorrecto. Si no nos especifican claramente que tenemos que poner las cargas formales, pues tal vez no sea necesario, aunque sí que es cierto que son muy importantes dichas cargas formales para el establecimiento, como hemos visto previamente en esta estructura de aquí, de cuál es la estructura más estable entre dos estructuras propuestas. Bueno, esto sería para este óxido de nitrógeno, el NO2, y ahora vamos a ver para el monóxido de nitrógeno, NO, que del mismo modo veremos que nos queda un electrón desapareado. Para el nitrógeno tendremos 5 electrones, para el oxígeno 6 electrones, que hacen un total de 11 electrones. Como vemos, vuelven a ser impares. ¿Cuántos necesitaríamos? Teóricamente 16, porque tenemos dos átomos que tienen que cumplir la regla del octeto, son del segundo periodo. Y ahora si hacemos
el número de electrones requeridos teóricamente, menos los que tenemos, son 5 electrones que se van a distribuir del siguiente modo. Al ser impares serán 2 pares de enlace y un electrón libre. De los 11 electrones de valencia que tenemos, 5 son o pares de enlace o electrón libre. El resto, que en este caso serán 6, tienen que ser pares no enlazantes, es decir, 6 electrones, 3 pares no enlazantes. Bien, una vez que hemos determinado esto, vamos a colocar la estructura de esta forma, NO, y ahora tendremos aquí doble enlace, 3 pares no enlazantes, tienen que estar pues 2 sobre el oxígeno para completar, 1 sobre el nitrógeno y el electrón lo podemos poner aquí. En principio esta sería la estructura, pero también podemos decir, bueno, ¿y por qué no puedo poner el electrón libre sobre el oxígeno en lugar de colocarlo sobre el nitrógeno? A lo mejor yo podría plantear esta otra estructura. Y tendríamos estas dos formas resonantes, pero del mismo modo, para determinar cuál de las dos es la más probable, aquí sí que vamos a mirar las cargas formales y veremos cuál es la más razonable de ambas, ¿no? Aquí, si dividimos, tendremos 1, 2, 3, 4, 5 electrones que coinciden con el número de electrones de valencia del nitrógeno, que son 5, por tanto, carga formal 0. Para el oxígeno tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, coinciden con los 6 electrones de valencia del oxígeno, por tanto, carga formal 0. Mientras que aquí lo que tendríamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Tenemos 1 en exceso sobre los electrones de valencia, que son 5, y si este nitrógeno tiene un electrón en exceso es que tiene una carga formal negativa de menos 1. Mientras que el oxígeno tendrá 1, 2, 3, 4, 5, tendrá un electrón en defecto sobre los 6 de valencia que debería tener y por tanto carga formal más 1. Como vemos, la estructura más probable será esta de aquí, porque tiene cargas formales iguales a 0 para ambos átomos y además en esta de aquí tenemos un átomo muy electronegativo como el oxígeno soportando una carga positiva. Bien, hemos visto una serie de moléculas que tienen o que se pueden plantear diferentes formas resonantes y también hemos visto cómo determinar las cargas formales de los diferentes átomos.